le damos la gracia al Señor por este día de vida, le agradezco al Señor también por el privilegio de poder compartir la palabra y espero que en todo corazón que sea una bendición para ustedes también. Les voy a pedir sí que estén muy atentos porque como esto es la segunda parte de algo, voy a hacer el esfuerzo de tratar de trazar un resumen de lo que hemos conversado hasta este momento, porque es fundamental para entender bien lo que vamos a hablar hoy día. Así que les pido que incluso si es que es necesario, aprovechando la tecnología, luego puedan revisar la predicación de hace un tiempo atrás, donde hablamos de esto mismo para que no se pierdan nada de los detalles, porque no puedo abarcarlo todo, pero rápidamente, como les decía, hemos estado hablando acerca de la primera parte del mensaje de Jesús, el primer mensaje registrado, que es un mensaje bien extenso, que tiene parte aquí en el capítulo 5, pero se extiende por 3 o 4 versículos, capítulos más adelante. Pero Jesús parte con él y por lo tanto tiene una importancia superlativa. No podemos discernir quizás cuán importante este mensaje, que Jesús fue lo primero que enseñó. Incluso el orden en que él plantea esta explicación es también muy esclarecedora y la hemos tratado de seguir. ¿Se recuerdan? Partimos conversando, lo vamos a leer a continuación, pero hablamos acerca de la pobreza en espíritu, de la condición humana que todos compartíamos y que respecto de ella, cuando nosotros nos miramos al espejo de la palabra y del Evangelio y al amor de Jesucristo, llorábamos, ¿cierto? Y se plantea la segunda bienaventuranza para los que lloraban por ese arrepentimiento respecto del pecado que los agobiaba y que los tenía en esa pobreza de la que todos huimos. Y llegamos a la tercera bienaventuranza, donde se ofrece, como ya saben ustedes, felicidad, ¿cierto? La bienaventuranza es eso. Allí está la felicidad, dice Jesús, allí hay felicidad para los mansos. Y en eso quedamos la semana, o sea, como le digo, hace un mes, y ahí vamos a retomar esta semana. Así que, en resumidas cuentas, lo que vamos a hablar hoy día, voy a partir con una breve recordatorio de lo que habíamos dicho que significaba, una definición de lo que es la mansedumbre. Luego vamos a ir y tratamos de recordar cómo se expresa esa mansedumbre en nuestra relación con Dios y que fue lo que vimos la última vez. Y vamos a abocarnos derechamente ya a cómo se manifiesta la mansedumbre respecto de los demás, de las personas, de los que nos rodean. Luego continuaremos con la forma en la que se manifiesta derechamente esta mansedumbre hacia los demás y terminaremos muy brevemente con la esperanza del cristiano, que como ustedes van a leer a continuación, se van a dar cuenta que es el foco principal de este mensaje. No obstante, va a ser muy breve en mi explicación, pero porque lo vamos a dejar para otra ocasión. Así que les pido que me acompañen a Mateo 5, lo vamos a leer del versículo 1 al 5. Si lo tienen ahí, pido que siga la lectura conmigo. Dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como decía, vamos a partir haciendo alguna rememoranza de lo que ya hemos conversado. ¿Qué significaba ser manso? Habíamos dicho, ¿cierto?, que la mansedumbre, primero que todo, como ustedes saben, es un fruto del Espíritu. Está mencionado ahí en ese listado de los frutos del Espíritu, junto a otras virtudes, y nos permitimos la libertad de recordar o de expresar que la mansedumbre es de los frutos del Espíritu, es aquel que los toca a todos. Todos los frutos del Espíritu tienen, o contienen en algún sentido, o son dependientes de la mansedumbre. Porque los toca a todos. Para tener fe, necesitamos tener mansedumbre, tenemos que ceder nuestra voluntad, nuestra voluntad al Señor. Para amar tenemos que ser mansos, para ser templados tenemos que ser mansos. Bueno. Entonces, Él es la virtud por excelencia del cristiano. Y eso se demuestra también en la importancia que tiene, siendo la primera característica que Jesús menciona. ¿Se recuerdan? Ser pobre y llorar no son características propiamente tales, sino que hablan de nuestra condición, de nuestra falencia, ¿cierto? Pero la primera característica que se menciona de los cristianos verdaderos, de los cristianos genuinos, de aquellos que heredaremos el cielo, el reino de Cristo para siempre, es que somos mansos. Antes que justos, antes que fieles, antes que amorosos, antes que cualquier característica que ustedes se puedan pensar, primero Jesús dijo que esas personas, nosotros, debíamos ser mansos, que era nuestra primera característica. Entonces, por lo tanto, si es la primera, es la fundamental y además la base sobre la cual se construyen o se estructuran todo el resto de las virtudes que vamos a conocer, que deben caracterizarnos. Y que desde ya les digo, para que no se desanimen, como me desanimé yo al principio, que es cierto que nosotros muchos estamos muy lejanos
en este estándar. Pero como les decía también, no porque el estándar es Jesús, nosotros debemos parecernos a Él. Pero no porque Jesús sea un estándar tan elevado y tan difícil de alcanzar, no es que nosotros no vamos a hacer un esfuerzo para intentarlo. Para ser lo mejor que podemos ser, tanto como parecidos a Él. Porque de todas formas tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra ayuda. Y para Él no hay nada imposible. Amén. Si ha hecho de nosotros, de ustedes, las personas que son hoy, siendo como eran antes, solo ustedes y el Señor se conocen, saben que para el Señor no hay nada imposible. Entonces, bueno, siendo la mansedumbre la nota característica del cristiano, y por qué no decirlo también la nota característica del cristianismo mismo, tenemos que tener alguna idea, algún significado. Y la mansedumbre la habíamos definido como una pasividad de carácter. Apacibilidad de carácter que nos permite obedecer a Dios y al mismo tiempo soportar la tentación, ya sea la tristeza o el enojo. Como les digo, esta es una definición que la recogí de algunos autores, por ahí, cristianos, teólogos, que han sido importantes, pero nos va a servir, aunque no es tan completa como otras, nos va a servir para poder explicar las cuestiones fundamentales. Nosotros ya nos hicimos cargo de la primera parte, la parte de la pasibilidad de carácter, que nos sirve para obedecer a Dios. De eso conversamos la última vez. Ya, enseguida voy a refrescar en la memoria. Pero hoy día el punto medular que quiero que pongan atención luego del resumen es a la segunda parte. Aquella parte de la pasibilidad de carácter que además de obedecer a Dios nos permite resistir la tentación, resistir y controlar la tristeza y el enojo. Habíamos dicho también que la mansedumbre, algunos la mencionan como un poder bajo control. ¿Cierto? Tenemos libertad, somos gente adulta, madurez, qué sé yo, y tenemos siempre dentro de nosotros la vida o la muerte, la decisión de hacer lo bueno, de honrar al Señor o de desobedecerlo. Y la mansedumbre es esa característica que nos permite controlar nuestros impulsos, controlar nuestra carne por el Espíritu Santo y ponerla en sujeción a la obediencia a Dios. Entonces, es poder bajo control. El poder nuestro sujeto a la obediencia a Cristo y a su palabra. Entonces, como habíamos dicho, tenemos esta virtud, la mansedumbre, como parte integral de nuestra nueva naturaleza, pero tiene diferentes manifestaciones, una de las cuales es cómo nosotros manifestamos la mansedumbre respecto de Dios. Y de eso hablamos la semana pasada, hace un mes quiero decir, que tenía dos aristas, como nosotros somos sumisos a Dios. La primera, por supuesto, si somos mansos respecto de Él, vamos a someternos a su voluntad. Y eso tenía algunas expresiones, como por ejemplo que el contentamiento. Si nosotros somos gente sumisa a Dios, si somos gente mansa respecto a Dios, vamos a ser gente agradecida y alegre de lo que Él nos ha dado. ¿Cierto? Además, decíamos que si somos mansos, debemos someter nuestros deseos, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, si yo tengo ciertas aspiraciones, pero esas no se alinean con las cosas que Dios dice, con las que Dios quiere, yo debería desecharlas y debiese poner en lugar las peticiones y los deseos de mi Señor, antes que las mías. Y por último habíamos dicho también que si somos sumisos a la voluntad de Dios, en este sentido de ser mansos, debíamos estar dispuestos a servir. Así de simple. Porque si vamos a hacer su voluntad, debemos ejecutarla. La voluntad del Señor no es etérea, no es un asunto que no se pueda realizar. Es ejecutable, nosotros sabemos. Hay muchos mandamientos, pero uno de los más importantes, si no el más importante, ir y hacer discípulos a toda la nación. Tenemos una tarea, todos nosotros. No solo los misioneros, no solo los pastores, todos nosotros, de cumplir la gran comisión. Pero para ponernos en campaña y cumplirlo, bueno, tenemos que ser mansos. De otra forma, jamás vamos a aceptar esa tarea que para nadie es tan sencilla. La hermana nos animaba recién a compartirlo, pero parece ser que algo no es fácil, no abrir la boca. Pero debemos hacerlo. Y en segundo lugar, habíamos dicho que respecto del sometimiento a Dios, de esta mansedumbre hacia Dios, se manifestaba también en ese carácter de ser moldeable a la palabra. Y esto era muy importante, porque es muy fácil intentar acercarse a la Escritura y tomar de la Escritura lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que a mí me caracteriza, y con eso tratar de vivir. Es decir, amoldar la Escritura a mi conveniencia, a mis beneficios o a lo que yo creo que es el cristianismo según me acomoda. Pero eso no es así. La Biblia y el Evangelio es una verdad que incomoda, que no es fácil de vivir en muchas ocasiones y que requiere de nosotros, si nosotros honramos a Dios como quien es, Dios, es que nosotros nos amoldemos a ella
y no ella a nosotros. Aquel que amolda la Escritura a su propia vida la está manipulando y el Señor le va a reprender. Porque va a dar el mal ejemplo. Va a dar mal ejemplo, va a enseñar mal y eso va a terminar mal. Su vida va a terminar mal. Hablamos del sufrimiento también tangencialmente, pero recuerden, si nosotros vamos a ser sumisos a la voluntad de Dios, tenemos que ser personas moldeables a su palabra. Su palabra tiene que ser relevante para nosotros. Amén. Y desde ya quisiera decir algunas cosas respecto a esto antes de seguir. Nosotros somos los que debemos ceder a la palabra. Y así, como es cierto, decía yo que había un estándar y que no todos nosotros no estamos al 100%, no somos 100% mansos, una característica indistinguible del cristiano es ser manso. De manera que si para ti ser sumiso a la voluntad de Dios o considerar la Escritura no es algo relevante para ti, yo te animaría a considerar arrepentirte. Porque quien no se somete a Dios, quien no es sumiso, quien no es manso respecto de Dios, esa persona sencillamente no ha nacido de nuevo. Porque la primera característica de un cristiano genuino es someterse a Dios. Por algo nos arrepentimos, ¿no? Amén. Nosotros debemos mirar en la palabra como en un espejo. Ella debe ser la foto de Jesús, por decirlo así. Y luego espejo porque nos miramos y vemos nuestros defectos e intentamos cambiarlos. Es cierto, ninguna de esas cosas se puede hacer en la carne. Lo leíamos en Romanos 8:13, ¿se recuerdan? Mas por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Todo esto está sujeto a que debemos pasar tiempo con el Espíritu Santo, debemos orar para que el Señor nos llene, para que Él haga su obra. Todo eso es cierto. Pero primero, todo eso parte con una decisión nuestra, con un paso que debemos dar nosotros para que el Señor actúe. El Señor ya lo hizo todo, está todo dispuesto. Ahora tenemos que nosotros disponernos, estar el tiempo con Él, dejar que el Espíritu Santo infunda su presencia en nosotros, que nos afecte, en el fondo. Que su compañía, que sus palabras, que su consuelo nos toque y nuestra vida por fin cambie. Amén. En aquellas áreas, ¿cierto?, en las que tenemos debilidad. Finalmente, hace 4 domingos, cuando hablamos acerca de la importancia de la palabra, vimos a Santiago. Y vimos lo que el apóstol Santiago nos decía, que ustedes también lo recuerdan, que es que no debemos ser oidores solamente de la palabra, sino que debemos ser hacedores de ella. No sirve de nada saber toda la Escritura de memoria, no sirve. No obstante, ustedes saben, en esta iglesia y en nuestra denominación en particular, la palabra es muy, muy importante. Debe serlo. Pero hermanos, si no practicas las cosas que sabes, no sirve para nada. No sirve para nada. Es practicar las cuestiones que Dios nos mandó a hacer, esas son las que nos ayudan. Saber la palabra, dice el apóstol Santiago, y no practicarla, te engañas a ti mismo y eres como la onda del mar. Va y viene como de doble ánimo. Mientras que el que hace la palabra, y recuerden, él decía, la recibe con mansedumbre, con esa actitud sumisa, recibe con sumisión, la recibe con humildad, bueno, ese la pone por obra. Y ese es el desafío. Si vamos a ser, en otras palabras, si vamos a ser mansos respecto de Dios, debemos ser sumisos a su palabra, sumisos a su voluntad. Entonces, habiendo ya terminado este resumen, quisiera compartirles 4 características, solo 4, de cómo se expresa ahora, saliendo de la mansedumbre respecto de Dios, cómo se expresa la mansedumbre respecto de las personas, de los demás, de los que te rodean, de tu familia, de tu iglesia y de tu comunidad. Pero con esto necesito que tengan un pensamiento en su mente, tal como lo decía hace un rato. Este es un estándar del máximo, Jesucristo. Y tú, evidentemente, como ya lo habíamos dicho, no vas a cumplir el 100%. Pero la idea no es que te desanimes respecto a eso, sino que te alientes a saber que tu Señor te va a ayudar, que su Espíritu está disponible para que tú puedas crecer en eso. Y que si el Espíritu Santo está aquí y la palabra dice que el que empezó en ti la buena obra la va a terminar, la va a terminar. ¿Me entiendes? Señor. Por favor, a pesar de que va a sonar duro por momentos, el fin es crecer. Que crezcamos juntos. Amén. Estamos en eso. Amén. Entonces, la mansedumbre respecto de las personas, y estas son 4 características que cogí porque creo que son las más destacables, pero vamos a hacer un punto luego en el que van a entender que toda la Escritura, todos los mandamientos de la Escritura, si nosotros respetamos a Dios, le amamos y somos sumisos a su palabra y somos moldeables a ella, todo lo que la Escritura diga es un mandamiento para nosotros, ¿me entiendes? Todo. De manera que 4 cosas que voy a decir no son todas las cosas que podríamos adquirir y que debemos cumplir respecto a la Escritura si somos mansos. Pero voy a mencionar solamente aquellas 4 cosas que se desprenden directamente de la mansedumbre. O sea, que son evidentes que de la mansedumbre las tiene que contener. Además de una obediencia general a la Escritura.
Entonces, la primera de todas, y yo creo que la más como latente, es que es aquella característica o aquella forma en la que la mansedumbre se expresa, que es la humildad. Todo cristiano genuino es una persona humilde. Les pido, mientras tanto, que busquen Filipenses 2, para tomar un ejemplo de aquello. Y la explicación es muy simple. Como les dije, la estructura de las bienaventuranzas es una escalera, peldaño tras peldaño. Necesitamos el primero para poder tener el segundo. Nadie puede llorar, nadie puede arrepentirse si no entiende su pobreza. Una vez que hemos entendido la pobreza espiritual, nos arrepentimos y lloramos. Una vez que hemos arrepentido, podemos recibir la nueva naturaleza y hoy podemos ser mansos por el poder del Espíritu Santo que nos hizo nueva criatura. Y si entonces somos mansos, por el Espíritu también debemos y podemos ser humildes, conforme al poder, como ya dije, del Señor y de su Espíritu, de la nueva creación que Él nos hizo. Podemos ser humildes además, no solo porque nos creó así, con esa orientación, sino que además porque éramos pobres. ¿De qué te podrías tú jactarte ahora si todo lo que has recibido lo has recibido de parte de Dios? Pregunta además, ¿cómo tú podrías mirar a otro como menor que tú si tú sabes que tú eres tan pobre como él respecto de Dios? Que tu posición delante de Dios es igual para todos nosotros. No puede haber altivez, ¿cierto? No puede haber soberbia. Porque aunque tú me digas, pero hermano, es que usted no sabe, yo tengo muchos dones, Dios me dio muchos dones, pero hermano, muchos dones es mucha deuda. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Gloria a Dios que tenga muchos dones, pero ¿sabes qué? Un día se te va a cobrar por eso. Y a lo mejor yo que tengo un solo don, yo voy a probar, pero tú que tienes 10 no vas a alcanzar. Así que ¿de qué te puedes jactar si lo bueno que tienes lo recibiste? Si de lo que recibiste además te van a pedir cuenta. El Señor nos libre de la jactancia. Por eso la humildad es principal para un cristiano. Leamos lo que dice Filipenses. Este pasaje es bellísimo, pero vamos a irnos solamente con estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. No hagáis nada por contienda. Contienda, para que quede desde ya, es como peleas. Por pelear, por discutir, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar harto separado. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Humildad cristiana. Claro, este pasaje, si uno lo mira a la luz de la filosofía del mundo, parece ridículo, ¿no? Cuando todo el mundo se ofrece, no, que tienes que amarte a ti mismo, que la validación de la autoestima, que tienes que darte tu gusto, que tú eres el más importante, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver. No tiene ninguna sombra de cercanía siquiera. Porque el cristianismo bíblico se expresa aquí en el pasaje este que acabamos de leer, pero también en la enseñanza que hizo Jesús respecto de que el que quiera ser el mayor entre ustedes es el servidor de todos. Entonces, ¿me entiendes? Que no tiene sentido. Si alguien quiere ser grande, no puede ser cristiano. Porque para hacerlo tiene que considerar a los demás como superiores. Y un ejemplo muy bueno, y disculpe que siempre ponga el pastor de ejemplo, pero un ejemplo del pastor, pues, parece ser que es nuestro líder, y en el fondo lo es. Pero todos ustedes, por ejemplo, pueden faltar los domingos, pueden excusarse con él y todo, pero él no falta. Y él tiene que preparar las predicaciones y hacerles consejería, y bueno, él y el Juan, qué sé yo, todos los que están en el liderazgo, ¿no? Pero, ¿me entienden que siendo ellos los líderes, son los que le sirven a todos nosotros, ¿no? Porque en el cristianismo así funciona, no somos una jerarquía como en el mundo, donde el de arriba se lleva todos los beneficios y manduquea a todos los de abajo. El liderazgo cristiano es solamente para la perfección de los santos. Está para la gente y por la gente. Así de simple. ¿Jesús no fue así, acaso? El Rey de Reyes, el Señor de los Señores vino aquí a la tierra y lavó los pies de los discípulos. Y no solo eso, sino que por eso vive siente aislado, sino que además les sirvió todo el tiempo, todos esos años. Les enseñaba, los aguantaba. Dios santo, hecho hombre, los aguantó. ¿Cómo nosotros no vamos a imitar su ejemplo? Sin orgullo, sin altivez, por supuesto desechando las contiendas entre nosotros no deberían haber peleas, van a ocurrir, pero debemos procurarlas, evitarlas, bueno, vamos a seguir adelante de eso. Dijimos aquello que no tenemos nada que jactarnos, hablamos de la deuda, y debemos recordar lo que dijimos las semanas anteriores, también ese pasaje de Mateo, que el Señor nos dijo, imitadme a mí que soy manso y humilde de espíritu.
La mansedumbre y la humildad son cuestiones que van de la mano, son casi la misma, por decirlo de alguna forma, pero se separan porque la humildad va dentro de la mansedumbre, no hacia el revés. Pero simplemente recuerden que ninguno de nosotros puede ser un buen cristiano siendo un hombre, una mujer orgullosa. Y debemos despojarnos del orgullo. Pensando en estas cosas, sobre todo sabiendo que somos pobres aún, que sin el Señor no tenemos nada. Y además pensando en que si el Señor lo hizo por nosotros, todo gratuitamente, nosotros no tenemos nada de que jactarnos. Porque todo lo bueno que hay en tu vida lo tienes por gracia y obra de Jesucristo. La segunda forma, además de la humildad, en la que se puede manifestar, en que se manifiesta la mansedumbre respecto de las personas que nos rodean, es la amabilidad de trato. Que parece ser, también a mí me sonaba como la forma más como sencilla de mansedumbre. Ser una persona dócil, una persona apacible, una persona con la que uno no pelea habitualmente. ¿Se entiende, no? Ser manso, ser como tranquilino. Y esto parece como algo menor, quizás una característica poco valiosa, pero en estos tiempos sobre todo, en tiempos tan ásperos, donde todo se vuelve de sarcasmo y bromas pesadas y cosas así, y además con las fuerzas del feminismo atacando a la familia, sin darnos cuenta, muchas cuestiones de trato, de malos tratos, de forma de tratarnos irrespetuosamente se van colando en la iglesia. En nuestras vidas, personalmente, y en nuestras familias también. Y quisiera advertirnos de esto. Les pido por favor que me acompañen a la carta de Santiago, para ver acerca de esto. Santiago, capítulo 3, perdón. Este pasaje de Santiago 3 es muy conocido porque habla acerca de la lengua. No lo vamos a leer, yo sé que ustedes lo conocen, yo solo voy a refrescar algunas cuestiones. Se habla aquí de que la lengua es muy peligrosa, que con ella se puede bendecir y se puede maldecir, que ella eso dice que es como una llama que enciende una rueda. Tenemos que cuidar la lengua, que dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, la lengua es fundamental respecto al trato. Somos seres humanos y lo que nos hace diferente, pensando en los animales, es que nosotros hablamos. Es la forma más básica de comunicación. Y el Señor ocupa aquí a Santiago para decirnos lo importante que era controlar aquellas cuestiones. Aquellas cuestiones del lenguaje, de hablar. Y fíjense cómo nos parte diciendo, vamos a partir del versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Lo que decía recién, dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones o peleas, en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Comportarse de esa forma. Porque donde hay celos y contención, donde hay celos y peleas, hay perturbación y toda obra perversa. Es grave, ¿no? Pero fíjense lo que viene ahora. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Contiendas, por una parte, y paz, por la otra. Y viene hablándonos acerca de la lengua, del hablar. Nosotros tenemos, si vamos a ser mansos respecto de Dios, además de ser humildes, tenemos que ser personas que sepamos tratarnos bien unos a otros. Tenemos que, sin contienda, despojándonos de esas cuestiones y de los celos y todas las cosas que aquí Santiago nos advierte, debemos conducirnos y bendecirnos unos a otros. El pasaje el versículo final, que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es porque tiene que surgir del amor puro, sin dobleza. Además dice que es pacífica. ¿Entienden la distinción, no? De las contiendas por un lado, pero ser nosotros personas pacíficas. Que actuamos de forma pacífica, que buscamos la paz, que somos conciliadores. Y además le añade a lo pacífico lo amable y lo benigno.
Y la pregunta es, ¿cómo están siendo tus relaciones? ¿Tienen aquellas características que estamos mencionando? Porque lo que yo veo en mi alrededor, y en mi propia vida muchas veces, es que estamos muy prestos a la pelea, muy prestos a la discusión, muy prestos a tratarnos sin respeto. Y esto, a pesar de que parezca superficial, es esclarecedor de si hay o no mansedumbre en tu vida, si esa mansedumbre está creciendo o no. No quisiera dejar pasar que, por supuesto, la mansedumbre que se manifiesta en esta pasividad de trato, primeramente se tiene que manifestar en la familia. Esa es la primera iglesia. Y no deja de ser importante que el apóstol Pablo, cuando escribe, el apóstol Pedro, cuando escribe acerca del matrimonio, menciona que la mujer, la esposa, debe vestirse con un espíritu afable y apacible. Y a pesar de que yo no soy casado, por la autoridad de la palabra, quisiera preguntarle a las hermanas que están casadas si acaso su conducta con sus maridos y la forma en la que los tratan es digna de esa mansedumbre y esa pasividad de espíritu que la palabra nos exige. Y quisiera también preguntarle a los maridos si acaso están cumpliendo con el mandamiento que dice que deben amar a sus esposas y tratarlas como vasos más frescos. Porque si dices ser manso respecto de Dios, y si dices que Jesucristo es tu Señor, eso se tiene que notar en tu trato con tu familia. No puedes adorar al Señor con palabras dulces y en tu casa golpear a tu familia con palabras ásperas. ¿Cómo estás tratando, hermano, hermana? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Tú crees que el Señor se está agradado de eso? ¿Eres una persona mansa? Arrepiéntete. Para los que nos cae el poncho, los hijos, ¿cómo estás tratando tu madre? No me estoy riendo, estoy hablando en serio. Yo quería poner un ejemplo respecto a esto, y menos mal que no vino mucho, pero... Y disculpa, yo sé que lo ocupe de ejemplo tu hijo. Para los hijos. Nosotros siempre nos juntábamos con los adolescentes y siempre estos cabros siempre tienen hambre, entonces hacíamos comida. Harta comida, completos, pizza, lo que había, eso preparábamos. Pero Martín, en cada oportunidad, cuando venía y compartía con nosotros, él se comía su completo, porque preparábamos harta, porque entonces se comía su completo, y cuando yo le pasaba el segundo, lo que fuese la segunda, él se lo dejaba ahí. Y yo al principio lo miraba, Martín, pero cómete tranquilo si hay más. No, tío, es para mi mamá. Casi me hizo llorar. Es para mi mamá. Martín, yo sé que no es muy de palabras, ¿cierto? No es como cariñoso, ¿no? Hay muchos de nosotros que como hijos a lo mejor no somos así tampoco cariñosos, así como andar abrazando, te amo. Ojalá que fuese más común, pero se puede expresar el amor a una madre, a un padre, con respeto y con gestos como esos. Y volvamos sobre los gestos. ¿Qué pasa con los maridos y las esposas? ¿Cómo está ese diálogo? ¿Vamos a dejar que las contiendas se tomen en nuestro hogar? Porque si se toma en nuestro hogar, se toma en la iglesia. Si tenemos familias débiles, tenemos iglesias débiles. Si sus familias son fuertes, la iglesia va a ser fuerte. Tienen una responsabilidad muy grande, hermanos, más que el pastor incluso, porque son, como dije, la familia es la primera iglesia. Malas familias van a formar malas iglesias, familias débiles van a formar iglesias débiles. Nuestro trabajo es ayudarles a fortalecerlas según la palabra. Por eso me tomé la libertad de aconsejar a los matrimonios siendo un hombre soltero, pero porque la autoridad que la palabra no da, no son mis ideas. No a las contiendas, hermanos. Si vamos a ser mansos respecto del Señor, tenemos que ser mansos respecto a nuestras familias también. No puedes venir a poner la cara acá a cantar y luego llegar a tu casa a dar espadazos con las palabras. Las palabras hieren tanto como los golpes. Y es suficiente. Es suficiente con lo que ha pasado. No más. No podemos, hermanos, dejar que estas cuestiones se enquisten en nosotros. Si han pasado, busquen ayuda. Están los pastores, están los líderes. Las confianzas hay que reconstruirlas. Pero no lo vean en las cuestiones más graves. Yo estoy hablando también de las cosas cotidianas, en el trato. La falta de respeto. No avergüencen a su gente en público. Conversen las cosas en casa. Que no sea la iglesia un escenario de esa falta de respeto. Avergüenzan al Señor y dan mal ejemplo a los que vienen creciendo. Así es. No solo para los maridos, y para las mujeres, para todos nosotros. Todos tenemos que comportarnos también. Tercera forma de manifestar la mansedumbre, mi hermano. Está muy relacionada con la cuarta, pero hay que hacer una nota previa, la paciencia.
La paciencia es una nota indistinguible, o sea, indiscutiblemente clara respecto de la mansedumbre, una persona paciente. Permítanme, por favor, les pido si pueden acompañarme a Efesios 4, del versículo 1 al 2. Recuerden, la pasividad, dijimos que la mansedumbre es la pasividad de espíritu, la pasividad de carácter, que nos permite obedecer a Dios y además soportar la tentación y el enojo y la tristeza. Cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos falta el respeto, cuando alguien hace algo que nos daña, eso puede entristecernos o puede hacernos enojar, dependiendo del carácter, ¿no? Yo tiendo más al enojo. Si alguien me falta el respeto, voy a responder con violencia. Yo conozco otras personas que, por el contrario, les ofenden y se retraen y sufren en silencio su dolor. Ninguna de esas cuestiones está bien respecto al canon bíblico. Solo debemos ser mansos, debemos tolerarlo y debemos salir adelante respecto a eso. Y esa forma de manifestar, de poder salir adelante respecto de esa ofensa, es la paciencia. Hay que ser paciente. Pero desde ya les advierto que esta característica, junto a la que viene, han sido el látigo con el que han golpeado a muchas personas en la historia, digamos, en la familia, en todas partes, por un mal entendimiento respecto a esto. Que nosotros seamos personas perdonadoras y que seamos personas pacientes, los cristianos, no significa que tenemos que tolerar toda clase de abuso en nuestra contra. Si en tu trabajo te tratan mal y vulneran tus derechos, lo que sea, no debes responder mal con mal, lo vamos a hablar en un momento. Pero no se trata de que tengas que quedar eternamente ahí recibiendo los golpes porque eres cristiano. Eso no es la mansedumbre que estamos hablando. Siempre se dice ese dicho que es como tonto, pero suena bien igual, de que somos mansos pero no mensos. En otro pasaje Jesús dijo que debemos ser astutos como la serpiente, y mansos como paloma. Astutos, o sea, la trampa no la ponemos nosotros. Nosotros no somos de esa clase de gente, pero no somos tontos. Nosotros nos damos cuenta cuando nos están tratando de engañar, cuando nos están tratando de agredir, cuando nos están maltratando. No obstante eso, somos pacientes. Pero como les digo, mucho cuidado con pensar que esto es una puerta para los malos tratos y que no tenéis que perdonarme o tenéis que aguantar porque el Señor te manda a ser paciente, el Señor nos libre de algo así. Una persona así no es, por supuesto que no es nacida de nuevo, ¿no? Por supuesto. Pero además debemos tratar de mantener la distancia, sabiamente, alejarnos del mal. Ya. Pero bueno, haciendo esa aclaración, por favor leamos juntos Efesios 4, 1 y 2. El apóstol Pablo dice: yo pues, presos del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez, otro pasaje donde mezcla la mansedumbre, la humildad y ahora le añade la paciencia. Soportándoos. Y la iglesia, como decía la pastora antes, qué bonito compartir junto ayer, pero el trabajo de la iglesia consiste también en soportarnos. Hay personas que son más difíciles que otras. No digo que sea difícil en el sentido pecaminoso, pero no sé, son más molestosas o son menos pacientes, no sé yo. Podemos tener desacuerdo, pero nada de eso nos puede llevar al pecado de, no sé, de darle vuelta a la espalda a alguien. Hay un grado de malestar, entre comillas, que debemos tolerar. Somos cristianos. Dice que los hombres de Dios, por la fe y la paciencia, alcanzaban las promesas. Y nosotros tenemos una tarea y tenemos una meta que alcanzar, que es avanzar en esa paciencia también respecto al Señor. En la paciencia, por ejemplo, respecto al trato unos con otros. No puede ser que nosotros seamos personas, como dicen ahora, pecha corta, chispita. No, que a la primera yo exploto y que yo soy así, yo nací así. ¿Qué versículo es ese? Yo nací así, pero si no naciste de nuevo, es que a lo mejor me está siendo súper honesto y no ha nacido de nuevo. Y tú sí naciste así. Es probable que una persona con un carácter así no haya nacido de nuevo. Porque no haya querido cambiar. Recuerden, el arrepentimiento necesita lágrimas. Si tú crees que esa es la forma de vivir y la que te ha traído hasta este momento, eso es orgullo y debes arrepentirte. No podemos, ese carácter chispita que existe, que yo mismo lo he sufrido, no es parte de nuestra vida. No podemos admitirlo nosotros. Debemos arrepentirnos de eso y pedirle al Señor que nos ayude. Como decía al principio, por favor, esto no es con fuerza humana, esto no es una disciplina que me voy a decir, no, yo mañana no voy a ser más pesado, voy a ser súper agradable. Esto es una tarea de estar con el Espíritu, de estar en la palabra, de orar, de pedir el consejo y también de estar en la oración y pedirle al Señor y dejar de pedir tantas tonterías y empezar a pedir las cosas que son importantes. Señor, por favor, ayúdame. Necesito no tener un carácter explosivo, no puedo estar maltratando a mi gente. Quiero ser un buen ejemplo. Esa clase de peticiones agradan al Señor y te invito a que las hagas en tu oración, si te cuentan.
Hermano, al final de cuentas, si tú eres pobre en espíritu y tú te has arrepentido, sabes lo que es recibir el perdón de Dios. No puedes ser una persona impaciente con los demás, o sea, no puedes exigir a los demás lo que el Señor no te exigió a ti. El Señor fue paciente con tus pecados, te esperó hasta el momento en el que Él te puso el mensaje y que tú creíste, y aún luego de haber creído, de haberte acercado, seguimos pegando, seguimos fallándole. ¿Y Él qué? ¿Nos echa? ¿Nos patea? ¿Nos maltrata? ¿O con paciencia nos corrige y nos conduce? Las madres lo tienen mucho más desarrollado que nuestros padres. ¿Cómo es tener hijos? Son porfiados cuando son chicos, cuando son grandes también. Pero es difícil, ¿o no? Pero dejan de ser hijos. Ahí están, pues el cariño, el amor, eso mismo con la iglesia, eso mismo con los hermanos. Quieranlo o no, para bendición de ustedes o no, me van a ver a mí aquí cuando nos vamos al cielo. Ténganme paciencia, por favor. Espero no colmársela, pero entre ustedes también, ténganse paciencia. Y si es necesario corregir, corregir. Si yo no estoy hablando de tolerancia ciega. La palabra dice que el que pega contra ti, anda tú y habla con tu hermano. Si te escucha, ha ganado tu hermano. Yo estoy hablando de dejar que las cosas pasen y que uno ande aquí casi desnudo corriendo, que nadie le diga nada. No somos tontos, somos mansos, que es distinto. Somos pacientes, toleramos las cosas. Hermano, esto que hiciste me ofendió, por favor te lo pedí que lo hagas. ¿Y qué? Dice, si no te escucha, toma 2 o 3 contigo, hablen con él, y si lo escucha, ganado tu hermano. Si no les escucha, llévelo a la iglesia, y con la congregación lo escuchen. Y si no lo escucha, fuera y ténganlo por incrédulo. Increíble, eso lo dijo Jesús. El Señor nos ayude, ¿no? Que nadie llegue a ese nivel. Por eso debemos ser pacientes, pero no tontos, no lerdos, no se nos pasan por encima. En esto, como decía, tiene mucha relación con el que viene a continuación, el perdón, porque la paciencia es la herramienta con la cual llegamos a poder cumplir aquello del 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Bueno, 70 veces 7, increíble. En una vez. Y si se arrepiente, 70 veces 7. Es muchísimo. Pero esa virtud cristiana no se adquiere por la fuerza humana ni por disciplina, se adquiere por el Espíritu Santo. No es una obra que uno pueda conseguir propiamente. Tiene que ser impartida por el Espíritu Santo y tú necesitas participar de eso y pedirle al Señor eso. Pedírselo, sinceramente. Y vamos a ir a la última, que esta quizá nos va a tomar un poco de tiempo, pero con eso ya vamos a ir cerrando. Que es quizá la nota más difícil, pero que es fundamental para poder vivir la vida cristiana, que es el perdón. Mientras tanto, que voy a decir un par de cosas, les pido que busquen mientras tanto Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 y 26. El perdón es una cuestión que he querido hablar muchas veces con ustedes, pero sinceramente el Señor no me lo ha permitido. No ha llegado, no ha venido un momento, no sé si ir a ocupar a otra persona, no sé. Pero por ahora vamos a ver, porque el perdón es un tema en sí mismo, pero vamos a ver solamente el perdón respecto a la perspectiva de la mansedumbre. Muy por encima, pido disculpas por eso, pero es por unos temas de tiempo nada más, y quizás en otra ocasión podamos conversarlo con más extensión, pero el perdón es fundamental en el cristiano. Mi pastor, cuando yo crecí, él decía que el perdón es como la respiración del cristiano. El cristiano, uno, ¿no es cierto?, inhala y exhala. El cristiano perdona y pide perdón. Es la única forma de vivir en la iglesia, de vivir en familia y de cumplir con las cosas que el Señor nos mandó. Así que no es tan fácil, pero bueno. En esto sí, yo sé, es tal como lo dije respecto a la paciencia. Hermano, si usted entiende que es un pobre en espíritu, si usted entiende la necesidad espiritual que tenía y del lugar de donde el Señor le sacó, y todos los pecados que le perdonó y le perdona hasta el día de hoy, usted sabe lo que es ser perdonado gratuitamente. Sabe cómo opera el perdón en su favor. Pero lo que nos cuesta es tratar de saber cómo funciona el perdón respecto de cuando nosotros debemos entregar. Y Jesús en este pasaje es impresionante porque no hay un pasaje en la Escritura donde Él se haga cargo de enseñarnos a pedir perdón. Porque pedir perdón es lo más natural. O sea, me equivoqué, pido perdón. Es lo lógico. Pero no es tan lógico ir el ofendido a arreglar el problema con el ofensor. O sea, lo lógico es, en nuestra sociedad, es que si alguien me la hace, él tiene que venir a pedirme perdón y entonces yo a lo mejor, si es que tengo buen día, lo perdono. Si
cierto? Pero la enseñanza que vamos a leer ahora en Marcos es todo lo contrario. Por favor, vamos juntos. Marcos 11. 25 nomás. Y 26. Dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ojo acá. Porque si vosotros no perdonáis, el perdón está en nuestra cancha. ¿Ya? No está diciendo que pedimos perdón, pues digo, pedir perdón es muy fácil, pero perdonar no es tan fácil. Por eso este mandamiento. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje a mí me complica incluso en lo teológico. Porque la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. No hay que hacer nada para merecerlo. Pero este pasaje, que Jesús lo dijo, explícitamente dice que si no perdono, no hay perdón para mí. Alguna vez tendríamos que analizar con calma este pasaje y ver cuáles son sus implicancias. Pero quiero que me entiendas cuando digo esto, más que complicarte con el asunto teológico, es que es grave, ¿no? Tiene una consecuencia que no tiene ningún otro pecado. Tú podrías matar, disculpe el ejemplo, pero tú podrías matar a alguien y eso no tienes tú que ir a resarcir el problema de otro. O sea, si te arrepientes, ¿cierto? Luego de haber matado a alguien, no estoy llamando a matar, por favor, estoy poniendo un ejemplo extremo nada más. Si tú te arrepientes de matar a alguien, se acabó, el Señor te perdona. Pero si tú no perdonas, el Señor como que queda así. Pero, ¿me entiendes? Algo que no pasa ni con un homicidio. Es increíble. Pero está aquí, es parte de la enseñanza de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer? Porque el algo en lo que sí estamos de acuerdo todos nosotros es que el perdón que Dios te dio a ti, que Él te ofreció. El Jesús es el ofendido, Dios el Padre es el ofendido por nuestros pecados, y Él envía a su Hijo a pagar. Él da el primer paso. El ofendido da el paso para perdonar a los ofendidos, a los ofensores, nosotros. ¿Lo merecíamos? ¿Qué hicimos nosotros para que Él nos perdonara? ¿A quién le ganamos? ¿Cuántos méritos juntamos? No se puede. Entonces, de la forma en la que el Señor nos perdonó, es que Él ahora nos manda. Como yo te perdoné, tú perdonas. Es sin merecimiento. El perdón genuino es sin que la otra persona lo merezca. Esa persona puede estar incluso abyecta en su equivocación, puede seguir tratando de ofenderte, seguir tratando de agredirte, no querer arreglar las cosas contigo, pero sigue sobre ti la carga de perdonarlo. Y no perdonarlo de maquillaje, ¿ah? Es perdonarlo de corazón, porque esto, como lo vamos a ver en un momento, esto es frente a Dios. Solo Dios sabe si acaso tú perdonaste o no perdonaste. A nosotros nos podría engañar. Imagínate que tenga una ofensa conmigo y alguien viniera ahora y me decía, Juan, te quiero pedir perdón. O sea, te quiero perdonar porque tú me ofendiste. Alfredo, te quiero perdonar. Todos ustedes podrían aplaudirlo, pero solo Dios sabe si esa persona está diciendo la verdad. Por eso ninguno de nosotros acá te puede ayudar con el perdón, sino solo el Espíritu Santo. Pero para eso hay que disponerse, porque esto sí que es difícil. Pero hemos recibido un amor y un perdón tan grande que nosotros estamos muy endeudados. ¿Se acuerda de la parábola? Se le perdonaron no sé cuánto a un siervo. Nosotros no podemos salir de esa oficina ahora y ir a cobrarle los que nos debían. No podemos, es así de simple, porque ¿qué es lo que pasó en esa parábola? Cuando se enteró el rey, lo metió a la cárcel. O sea, no hubo perdón. Te lo habíamos perdonado, pero como tú lo perdonaste, tú tampoco tienes perdón. Vuelve a la cárcel. ¿Vas a hacer de eso? Y lamentablemente, disculpe que sea tan franco, pero cuando pensamos en este tema, tenemos que poner en nuestra cabeza a la persona que más nos ha hecho daño. Porque de esa persona es de la que estoy hablando, porque de esa escala sería el último eslabón de perdón. Y de esa escala nosotros tenemos que partir, porque si yo tengo algo contra alguien, y esto no se trata de hacer vida en el pasado, ni sanidad interior, se trata de una cuestión con la que uno vive diariamente, no estoy hablando del pasado, es una cuestión con la que uno sabe que hay un tema y una persona con la que tú no puedes tratar. Que te hirió, que te faltó, que me falló, que me dañó y que yo no quiero tratar con él, no quiero verlo más, merece la muerte, merece todos los castigos. Tú sabes de quién estoy hablando. Y ese trato tiene que hacerlo el Señor contigo, pues nadie más te puede ayudar. Y mientras no lo saques de ti, no lo empieces a entregar al Señor, eso va a ser aflicción para ti. ¿Recuerda lo que decía Jesús en el mismo pasaje donde dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu? Venid a mí los que estén cansados porque hallaréis
descanso para vuestras almas. O sea, imitar al Maestro, imitar en la mansedumbre del Señor y seguirnos su enseñanza va a traer descanso para ti. Mucho de la depresión y de los problemas psicológicos de hoy en día es por enquistados dolores, enquistadas rabias que no se han perdonado. Te lo digo porque yo viví así, alegre por momentos, pero yo sabía que había una herida que estaba escondida. Y mientras esté bajo la alfombra y no permitas que el Señor toque esa cuestión, y te abras por último a empezar, porque esto no es de hoy día, no creas que es lo que te decía, hermano, ahora sí, ojalá si lo hiciera. Pero para mí fueron meses, yo se lo conté la última vez con mi padre. Fue durísimo. Meses estoy tratando. Pero cuando llegó el momento, tuve que montar valor nuevo. Pero mi Señor lo merecía. Y eso quiero animarte. Yo sé que va a ser difícil. Yo sé que tú no quieres, porque nadie quiere hacer esto. Pero ¿está en la Escritura o no está en la Escritura? Y te pregunto, ¿y el Señor Jesús es tu Señor o no es tu Señor? ¿Por qué Él lo hizo? No podemos defraudar en ese sentido. La deuda ya está pagada, depende de nosotros, tenemos que saldarla nada más. Hermano mío, perdonar es una mala señal de tu vida espiritual. No perdonar es una mala señal de tu vida espiritual. Y aún más, no perdonar es pecado. Porque es contradecir una orden directa de Jesús. Estás pecando por no perdonar. Y te animo, te lo ruego como hermano tuyo. Perdona. No es un instante. El camino, ¿sabes cuál es? ¿Cómo fue el mío? Señor, enséñame. Ayúdame. No quiero hacerlo, Señor. No quiero perdonarlo. Me satisfacía el rencor, pero me dañaba. Porque el pecado es veneno en tu corazón. Y el Señor quiere habitar plenamente en tu corazón. También golpea la puerta y llama. Y el que le abre, es entrará. ¿Le vas a abrir o no le vas a abrir? Porque el Señor está llamando. Sí, Señor. El Señor está llamando a perdonar. El perdón, como dije, el perdón genuino es sin merecimiento. La persona no lo va a merecer nunca, pero tienes que perdonar igual. El perdón, además, es genuino, no se pide, se ofrece. El cristiano genuino, el cristiano manso, no solo pide perdón, porque lo pide. El cristiano genuino ofrece el perdón. Y eso es un nivel al que estamos todos muy lejanos todavía, cuesta mucho. Pero ese es el camino que debemos recorrer. Esas son las pisadas de Jesús, del Salvador que nosotros tenemos. De esa manera. Mencioné hace un poco los matrimonios. Están cerca, están muy cerca. Es fácil ofenderse, es fácil dañar. Pedir perdón es fundamental. Y ofrecerlo, aunque otra persona no lo merezca. Pero pesa en cada cristiano la responsabilidad de hacerlo. Eso es lo que quiero que quede claro, que no se lo olvide. Que pueden negarlo, pueden esconderlo bajo del tapiz, pero esto va a quedar ahí. Y lamentablemente, hermano, o beneficiosamente, Proverbios 28 dice que el que encubre su pecado no puede prosperar. Mientras tú ocultes esto del Señor, yo sé que es ridículo porque el Señor lo ve. Tú lo sabes, todos lo sabemos, pero no queremos hablar de ti. Pero mientras tú ocultes ese pecado, tú no vas a poder prosperar. Es terrible la falta de perdón. Se enquista y no va a dejar que avance tu vida espiritual. Por eso te lo ruego. No es una palabra de fantasía, no, de verdad, por eso te lo ruego. Por eso me animé a hacerlo, porque sé que no es un tema como de sacar aleluya y ponernos todos a avanzar aquí. Pero de todas maneras, es algo que necesitas sacar de ti para que tu vida espiritual pueda florecer. Hay tareas que tienes que cumplir, lo hemos visto, hay frutos que tienes que dar, pero mientras no perdones a esa persona o a esas personas, tu vida va a seguir ahí, y el sufrimiento va a seguir dañándote y vas a seguir viviendo las consecuencias de no hacerlo. Y tu relación con el Señor va a estar truncada. Algo que ni un homicidio puede hacer. Por eso te digo lo importante que es perdonar. Para terminar, ahora sí terminar, quisiera decir 2 o 3 cosas más. La primera es que el perdón genuino parte con Dios. Parece como obvio, ¿no? Pero déjame explicártelo. Primero, porque ya hemos conversado. Eres pobre, lo conociste, te arrepentiste y antes de ese arrepentimiento el Señor te perdonó. Te limpió. Entonces el perdón parte en Dios porque Él fue el primero que lo hizo. Él te perdonó sin tú merecerlo.
Parte en Dios también porque perdonar es muy difícil para nuestra carne. Pero Él dejó su Espíritu Santo para ayudarte a hacerlo. ¿Me entiendes? Parte en Dios porque necesitas a Dios para perdonar. A eso voy. Él te dio ejemplo y Él además procuró los medios para que tú pudieses hacerlo, porque recuerda, Él no te dio una carga más grande que la que tú puedas soportar. Si tú estás en situación ahí, no importa lo grave que te hayan hecho, o discúlpame por lo banal como lo dije, pero si hay algo gravísimo que te hayan hecho, el Señor se duele contigo, pero el Señor espera que así como Él te perdona, tú perdones. No importa lo que tiene que ser. Y Él está ahí para ayudarte. Por eso dijo, no los voy a dejar solos. Y el Espíritu Santo con su esfera. Mi papá, cuando yo lo perdoné, él entendió como que fue una debilidad mía. Y se aprovechó de eso. O sea, en vez de agradecerlo, tomó una posición como dominante en el momento. Fue súper incómodo. Yo me fui triste, pero eso yo me consoló. Eso quiere decir, la persona puede que te tire una piedra, ¿entendés? O sea, puede echarte, no te puede pescar. Pero si tú lo hiciste genuino, el Señor te va a consolar. Y va a ser la alegría más grande. El Señor está ahí. El Señor no te va a dejar solo en ese paso. Y además el perdón, hermano mío, solo se puede hacer en la oración. Se construye en la oración. Con el Señor ahí llorando, contándole lo que pasó, llorando con Él. Y sus palabras van a consolar tu corazón y te va a dar el valor de ir y hacer lo que hay que hacer. Para eso hay que ser valiente. Ya lo voy a decir más adelante, pero se piensa y se dice que los mansos, que los humildes, que los gentiles somos débiles. Pero es más fuerte el manso Jesucristo y de su cruz que todas las legiones y todos los ejércitos y todos los generales. Todos van a desaparecer un día, pero Jesucristo y su reino va a permanecer para siempre, manso como Él y ningún otro. Y va a reinar con sus mansos a su lado. Y yo voy a estar ahí un día. Y el mundo va a pasar, hermano, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. La voluntad del Señor es que perdones, es que te liberes de ese peso, te despojes del peso y del pecado que te está asediando y que corras con paciencia la carrera que tienes por delante. Hay una carrera que tienes por delante. Sácate esa mochila que ya teniendo tanto tiempo, sácatela, que el Señor te ayude, va a demorar a lo mejor, pero sácatela y corramos juntos. El perdón implica no volver a recordarlo, no enrostrarlo. Para las personas que están a tu lado, si tú perdonaste, se acabó, se olvidó. Es duro, pero el Señor va a ayudar. Se puede. Si el perdón es genuino, no se conversa con los demás. No, en el sentido de ofensivamente. Yo les cuento de mi papá, pero con mi papá tenemos una relación ahora construida. Increíblemente, después de años que estábamos lejos, recibió el Señor y todo. Pues ya les contaré cómo fue eso, pero el Señor nos ayuda, se olvida, no sale mal en las conversaciones y se olvida respecto al tercero. Y finalmente hay una tentación, porque la falta de perdón es un quiste, es un cáncer tan profundo que quiere volver. Igual que el cáncer, que siento que hacen terapias aquellas en las que tienen que eliminarlo y parece como que se acabó y de repente empezaron a aparecer de nuevo. El cáncer del no perdón es igual, reaparece en nuestra mente, con ganas de volver a llorar, con ganas de volver a maldecir a aquella persona o de encontrar enojo, pero nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor para que cuando llegue esa tentación expulsarla de nosotros. El perdón entonces es real, tiene que ser real, tiene que ser genuino, porque Dios lo está viendo, o sea, no puede engañarlo. Tiene que ser además total, porque si tiene que perdonar la falta y se acabó, no hay reincidencia, o sea, nadie puede reincidir. Si tú perdonaste, no es que ya te mintió 3 veces, es que no te ha mentido, si tú le perdonaste, ¿no? Y además tiene que ser constante, porque va a venir la tentación de recordarlo y de volver a sufrirlo y de volver a revivirlo y te prometo, yo hasta hace una semana otra vez como enojándome con mi papá porque mi abuela empezó a hablar de todo lo que él no hizo por mí comparado con su hija y de pronto me di cuenta, pero ¿cómo llegó esto aquí? Porque es igual que el cáncer, es tan terrible el no perdonar, te va a tratar de agarrar de cualquier parte de ti, pero en el poder del Espíritu Santo lo vamos a erradicar de nosotros para siempre. Porque se puede, porque el Señor lo permitió, el Señor dejó su Espíritu para hacerlo, para consolarnos en esa tarea. No te desanimes, hermano, va a ser una tarea difícil. Pero no te desanimes porque el Señor está contigo. Sí, Señor. Amén. Vamos a ser imitadores de Jesucristo, ¿no? Porque así era el Señor Cristo, ¿no? Con mansedumbre.
sin gritos, sin pelearla, sin insultar a nadie, con amabilidad, humilde. A ese Señor yo estoy dispuesto a seguir. Señor, te damos las gracias, Señor. Te glorificamos, Señor.